The esoteric meaning of Solomon's Temple. Today's post will be the first of a two-part series dealing with Solomon's Temple. If you have been keeping up with the posts, then you already know that an esoteric reading of the Bible reveals that the majority of temples, stories, and parables are about the mind and body. Solomon's Temple is one of the greatest Old Testament symbols revealing this concept, and when interpreted as such, Solomon's Temple becomes such a blessing to the spiritual seeker. By focusing on its historical and literal implications, mainstream Christianity has missed the true spiritual blessings of this timeless symbol. This first post in the series will discuss the scriptures that show us Solomon's Temple is clearly not literal. I will then focus on how the temple describes you. The next post will discuss how the ornaments and temple structures specifically represent your conscious reality, mind and body. The actual building of the temple itself is a great clue revealing its non-literal nature. A traditional family night Bible study probably wouldn't uncover this truth, and that's why we have to follow in the tradition of a scripture that a friend emailed me a few days ago, reminding me of the reason of why I maintain this site in the first place. It is the glory of God to conceal a thing, spiritual knowledge, and the glory of kings, the spiritually minded, to search out a matter. Proverb 25:2. One of the greatest aspects of the Bible is that it was written by mystics to jumpstart our spiritual awakening when interpreted properly, which is always beyond the literal meaning. A careful reading of 2 Chronicles 2:2 gives us the total number of men that built Solomon's Temple: 70,000 burden bearers, laborers, 80,000 stone cutters, and 3,600 foremen. That's a total of 153,600 men. That's a lot of builders. So how big was the actual temple itself? According to 1 Kings 6:2, it was about 90 feet long, 30 feet wide and 45 feet high. Just to give you something to compare that to, an average tennis court is 78 feet long by 36 feet wide. So how long did it take to build Solomon's Temple? According to 1 Kings 6:38, it took 7 years. This is another important clue that the temple is not literal, more on that in our next post. So let's throw all of this information together and see what we get. It took over 150,000 men 7 years to build a temple with a floor a little bigger than a tennis court. Even when we consider all of the elaborate decorations of the temple with its outer chambers and courts, something seems very wrong. Solomon's Temple is less than half the size of Herod's Temple, a literal temple, and many, many times smaller than the Great Pyramid of Giza that took much more mental planning, and didn't take nearly as many men to complete. Is Solomon's Temple literal? Obviously no. I have provided some pictures below to give you some comparisons of Solomon's Temple with Herod's Temple. What's even more astounding is the estimated weight in gold used in Solomon's Temple. David put aside 100,000 talents for it. A talent has been estimated to weigh about 75 pounds. If this is correct, then 1,750,000 pounds of gold went into the construction of this temple with all its decorations just from David. Some estimates put this between $50 and $100 billion. So as you can see, the size, amount of men, and length of time it took to build this temple is our first great clue that it isn't literal. But what about the scripture itself? Does it, too, reveal that the temple is not literal? Absolutely. 1 Kings 6:7 states, "And the house, when it was in building, was built of stone made ready before it was brought thither, so that there was neither hammer nor axe nor any tool of iron heard in the house, while it was in building." Why would the biblical writer stress this verse? And if this were all literal, why would Solomon care about this anyway? The answer is obvious when we realize that the temple was never literal. Paul understood this concept very well, for knew that the real temple was you. For we are the temple of the living God, 2 Corinthians 6:16. Don't you know that you yourself are God's temple and that God's Spirit lives within you? 1 Cor 3:16. But wait a minute, the Old Testament clearly stated that God came and dwelled in this temple when Solomon dedicated it upon completion. But here Paul tells us that God does not dwell in a temple made with hands.
What the apparent contradiction? It all becomes clear when we realize that Solomon's temple is symbolic of us. When God filled the temple at Solomon's dedication, this is symbolic of finding God in the kingdom within you. You see, Solomon's temple in all its glory and with the presence of God represents the mind of the spiritual enlightened/resurrected individual. Anyone who has attained this connection with their higher conscious self, see the Great Shift in Consciousness for more details www.christinehoflick.com/ is filled with the glory of God and becomes the living example of Solomon's glorious temple. Now let's review the verse from 1 Kings 6:7 again. And the house, when it was in building, was built of stone made ready before it was brought thither, so that there was neither hammer nor axe nor any tool of iron heard in the house, while it was in building. The spiritual meaning of the first part of this verse, preparing the stones before being brought to the actual building site, represents our bodies before enlightenment. We have been given this body as a means and a vehicle in order to attain enlightenment through. The completion of this task relates to the second part of this verse, because in order to complete the temple we must have a spiritual resurrection, which uses neither hammer nor axe nor any tool of iron, our own limited thoughts, knowledge, and ego. New Testament scriptures revealing this great truth. Consider some of these New Testament scriptures which tell us the same thing. One day he comes to be glorified in his holy people, 2 Thess 1:10. The second coming doesn't happen outside of you, but on the inside. Many people fail to realize that the New Testament, a better covenant, is all about the realization of their inner kingdom where God dwells. In the Old Testament, God's people were rejected because they remained ego-driven, as seen in their wanderings of the desert, instead of living by their higher spiritual self. The biblical author of Revelations also understood this concept, for in the New Jerusalem, another non-literal symbol for the enlightened individual, John made it clear that there is no temple. I did not see a temple in the city, because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Him who overcomes I will make a pillar in the temple of my God. Revelations 3:12. How would you be a non-literal pillar in a non-literal temple of God? There can be no other explanation other than you are in God and God is in you. The New Jerusalem is about a state of being, not a city, and the center of you, beyond the limited illusion of this ego-driven physical reality, is God, where all is one. This happens with the spiritual resurrection, where we realize our oneness with all that is, namely God. How this knowledge helps you. When you go back and read various portions of Scripture, see if you can look beyond the literal to see the spiritual. If you use the idea that the Scriptures explain the depths and revelations of our minds and bodies as your premise, you will begin to unlock some of the doors that have remained closed to the traditional Christian mindset. This knowledge is crucial in getting you to the door, but remember, no amount of knowledge can get you through the door, and certainly nothing on this website. To enter as the bride of Christ you must go within yourself, beyond esoteric knowledge, exoteric doctrines, and even websites such as these. El significado esotérico del Templo de Salomón. La publicación de hoy será la primera de una serie de 2 partes sobre el Templo de Salomón. Si ha estado al tanto de las publicaciones, entonces ya sabe que una lectura esotérica de la Biblia revela que la mayoría de los templos, historias y parábolas tratan sobre la mente y el cuerpo. El Templo de Salomón es uno de los símbolos más importantes del Antiguo Testamento que revela este concepto, y cuando se interpreta como tal, el Templo de Salomón se convierte en una gran bendición para el buscador espiritual. Al centrarse en sus implicaciones históricas y literales, el cristianismo dominante ha pasado por alto las verdaderas bendiciones espirituales de este símbolo atemporal. Esta primera publicación de la serie discutirá las escrituras que nos muestran que el Templo de Salomón claramente no es literal. Luego me enfocaré en cómo te describe el templo. La próxima publicación discutirá cómo los ornamentos y las estructuras del templo representan específicamente su realidad consciente, mente y cuerpo. La construcción real del templo en sí es una gran pista que revela su naturaleza no literal.
Un estudio bíblico tradicional de una noche familiar probablemente no descubriría esta verdad, y es por eso que tenemos que seguir la tradición de una escritura que un amigo me envió por correo electrónico hace unos días, recordándome la razón por la que mantengo esto. Sitio en primer lugar. Es la gloria de Dios ocultar una cosa, conocimiento espiritual, y la gloria de los reyes, los de mente espiritual, investigar un asunto. Proverbio 25, 2. Uno de los aspectos más importantes de la Biblia es que fue escrita por místicos para impulsar nuestro despertar espiritual cuando se interpreta correctamente, lo que siempre está más allá del significado literal. Una lectura cuidadosa de 2 Crónicas 2 nos da el número total de hombres que construyeron el templo de Salomón, 70.000 cargadores, obreros, 80.000 picapedreros y 3.600 capataces. Eso es un total de 153.600 hombres. Eso es un montón de constructores. Entonces, ¿qué tan grande era el templo en sí? Según un Reyes 6, 2, medía unos 90 pies de largo, 30 pies de ancho y 45 pies de alto. Solo para darte algo con lo que comparar eso, una cancha de tenis promedio mide 78 pies de largo por 36 pies de ancho. Entonces, ¿cuánto tiempo tomó construir el templo de Salomón? Según un Reyes 6:38, tomó 7 años. Esta es otra pista importante de que el templo no es literal, más sobre eso en nuestra próxima publicación. Así que juntemos toda esta información y veamos qué obtenemos. Se necesitaron más de 150.000 hombres durante 7 años para construir un templo con un piso un poco más grande que una cancha de tenis. Incluso cuando consideramos todas las elaboradas decoraciones del templo con sus cámaras exteriores y patios, algo parece muy mal. El templo de Salomón es menos de la mitad del tamaño del templo de Herodes, un templo literal, y muchas veces más pequeño que la gran pirámide de Gizeh, que requirió mucha más planificación mental y no requirió tantos hombres para completar. ¿El templo de Salomón es literal? Obviamente no. Les proporcioné algunas imágenes a continuación para brindarles algunas comparaciones del templo de Salomón con el templo de Herodes. Lo que es aún más asombroso es el peso estimado en oro utilizado en el templo de Salomón. David apartó 100.000 talentos para ello. Se ha estimado que un talento pesa alrededor de 75 libras. Si esto es correcto, entonces 750.000 libras de oro se destinaron a la construcción de este templo con todas sus decoraciones solo de David. Algunas estimaciones sitúan esto entre 50 y 100 mil millones de dólares. Entonces, como puede ver, el tamaño, la cantidad de hombres y el tiempo que tomó construir este templo es nuestra primera gran pista de que no es literal. Pero, ¿qué pasa con las escrituras en sí? Revela también que el templo no es literal. Absolutamente. Un Reyes 6, 7 dice. Y la casa, cuando estaba en construcción, fue construida con piedra, ya preparada antes de ser llevada allí, de modo que no se oyó martillo, ni hacha, ni herramienta de hierro en la casa, mientras se estaba edificando. ¿Por qué el escritor bíblico enfatizaría este versículo? Y si todo esto fuera literal, ¿por qué a Salomón le importaría esto de todos modos? La respuesta es obvia cuando nos damos cuenta de que el templo nunca fue literal. Pablo entendió este concepto muy bien, porque sabía que el verdadero templo eras tú. Porque somos templo del Dios viviente, 2 Corintios 6:16. ¿No sabes que tú mismo eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ti? 1 Corintios 3:16. Pero espere un minuto, el Antiguo Testamento claramente declaró que Dios vino y habitó en este templo cuando Salomón lo dedicó al terminarlo. Pero aquí Pablo nos dice que Dios no habita en un templo hecho por manos. ¿Cuál es la aparente contradicción? Todo se vuelve claro cuando nos damos cuenta de que el templo de Salomón es un símbolo de nosotros. Cuando Dios llenó el templo en la dedicación de Salomón, esto es un símbolo de encontrar a Dios en el reino dentro de ti. Verás. El templo de Salomón en todo su esplendor y con la presencia de Dios representa la mente del individuo espiritual iluminado diagonal resucitado. Cualquiera que haya alcanzado esta conexión con su yo consciente superior,
consulte el gran cambio de conciencia para obtener más detalles en http://www.christineoeflich.com/. Está lleno de la gloria de Dios y se convierte en el ejemplo viviente del glorioso templo de Salomón. Ahora repasemos el versículo de 1 Reyes 6, 7 nuevamente. Y la casa, cuando estaba en construcción, fue construida con piedra, ya preparada antes de ser llevada allí, de modo que no se oyera martillo, ni hacha, ni herramienta de hierro en la casa. Mientras estaba en construcción. El significado espiritual de la primera parte de este versículo, preparar las piedras antes de llevarlas al lugar de construcción real, representa nuestros cuerpos antes de la iluminación. Se nos ha dado este cuerpo como un medio y un vehículo para alcanzar la iluminación a través de él. La finalización de esta tarea se relaciona con la segunda parte de este versículo porque para completar el templo debemos tener una resurrección espiritual, que no usa ni martillo ni hacha ni herramienta de hierro, nuestros propios pensamientos, conocimiento y ego limitados. Escrituras del Nuevo Testamento que revelan esta gran verdad. Considere algunas de estas escrituras del Nuevo Testamento que nos dicen lo mismo. Un día vendrá para ser glorificado en su pueblo santo. 2 Ts 1:10. La segunda venida no ocurre fuera de ti. Pero por dentro. Mucha gente no se da cuenta de que el Nuevo Testamento, un mejor pacto, se trata de la realización de su reino interior donde Dios habita. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue rechazado porque permaneció impulsado por el ego, como se ve en sus vagabundeos por el desierto, en lugar de vivir por su yo espiritual superior. El autor bíblico de Apocalipsis también entendió este concepto, porque en la Nueva Jerusalén, otro símbolo no literal para el individuo iluminado, Juan dejó en claro que no hay templo. No vi un templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Al que venciere, le haré una columna en el templo de mi Dios. Apocalipsis 3:12. ¿Cómo serías un pilar no literal en un templo de Dios no literal? No puede haber otra explicación que no sea que estás en Dios y Dios está en ti. La Nueva Jerusalén se trata de un estado de ser, no una ciudad, y el centro de ti. Más allá de la ilusión limitada de esta realidad física impulsada por el ego, está Dios, donde todo es uno. Esto sucede con la resurrección espiritual donde nos damos cuenta de nuestra unidad con todo lo que es decir, Dios. ¿Cómo te ayuda este conocimiento? Cuando regrese y lea varias porciones de las Escrituras, vea si puede mirar más allá de lo literal para ver lo espiritual. Si utiliza la idea de que las Escrituras explican las profundidades y las revelaciones de nuestra mente y nuestro cuerpo como premisa, comenzará a abrir algunas de las puertas que han permanecido cerradas a la mentalidad cristiana tradicional. Este conocimiento es crucial para llegar a la puerta, pero recuerde, ninguna cantidad de conocimiento puede llevarlo a través de la puerta. Y ciertamente nada en este sitio web. Para entrar como la esposa de Cristo debes ir dentro de ti mismo, más allá del conocimiento esotérico, doctrinas exotéricas e incluso sitios web como estos.